de lesa humanidad. Aquí todos están de acuerdo en que se debe trazar un proceso de estudio médico, estudio técnico, para ver si corresponde el indulto o no, pero no se puede dejar de lado el tema político. Vamos a conversar sobre más cosas con el congresista Alejandro Aguinaga, además médico de cabecera de Alberto Fujimori, y el doctor Luis Solari, ex ministro de Salud, ex presidente del Consejo de Ministros también. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal, Maricel? Buen día a los televidentes. Congresista Aguinaga, empecemos por la fotografía. ¿Qué ha pasado? Esta fotografía se filtró en internet, esta fotografía fue puesta a propósito para que se vea cuál es el estado de salud del expresidente. A ver, nosotros enviamos fotos a los especialistas porque es muy difícil que ellos vengan a Diroes. Esta foto corresponde al dossier del presidente Fujimori luego de la 5ª intervención quirúrgica, cuando está postrado en Diroes, y se le muestra a los médicos para que vean en la situación que está y tomar una determinación. ¿Cómo se les envía a los médicos? A través del internet. ¿Qué cree que ha pasado entonces? Es difícil que lo diga, probablemente sea chuponeada, no sé, yo no puedo decir, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es así? Justamente allí se toma la decisión. En un primer momento, me acuerdo un día jueves, se le hace un drenaje en la Diroes, y la evolución fue tórpida, inclusive por eso es que se toma la decisión de llevarlo a la última hospitalización. Y permíteme, Maricel, 2 segundos. Fatalmente, el presidente Fujimori vive una suerte de agresión constante, tanto en el campo profesional, en el campo político, y ahora se ha sumado el campo xenofóbico. En el campo profesional tenemos gente que nunca lo ha visto, que no saben ni los diagnósticos, estos opinólogos, y se dicen Fujimori nunca ha tenido cáncer, y lo voy a demostrar. En el campo político, esta gente ahora con el tiempo se descubre que pertenecen a un partido y son presentados y encima lo niegan. Y en el campo xenofóbico, acaba de decir este mismo opinólogo que Fujimori no debería tener el indulto porque como es de origen japonés, él va a vivir mucho. Entonces, en este criterio tan obtuso, si fuera un anglosajón, sí hay que darle indulto. Yo creo que estas versiones, este cóctel maligno con estos tres estamentos, tenemos que rechazarlo y ceñirnos pues en lo que es estrictamente humanitario, y eso es lo que acontece con Alberto Fujimori. Justamente para poder cumplir con estos propósitos, si es que se ve estrictamente el tema humanitario, tendría que determinarse que la enfermedad es incurable, es progresiva, es degenerativa, y que además el centro de reclusión en el que está no brinda las condiciones adecuadas. ¿Todo esto lo cumple Alberto Fujimori? Todo eso lo cumple. Pruebas al canto. Mire usted. Hay un opinólogo y aquí está. Aquí está. ¿No es así? Usted se refiere al doctor Huerta. Al doctor Huerta. Dice, Fujimori nunca ha tenido cáncer. Esta es la opinión de febrero del 2011. Hace un artículo, aquí está la lengua de Fujimori, cuida tu salud en el Huerta, dice, luego de la segunda intervención de junio del 2008, dice, de acuerdo con los partes médicos, nunca hubo cáncer en el análisis de los tejidos. Pero usted lo llama opinólogo y al parecer le interesa bastante lo que tenga que decir, porque se ha traído todo un file de las cosas que definitivamente, dice el doctor Huerta. Si alguien señala infundios, cosas sin fundamentos, yo tengo que fundamentar mi posición, y por eso traigo los files. Aquí está, esta es la primera intervención del presidente Fujimori, donde dice carcinoma in situ. Esta segunda intervención, que justamente, y aquí está, dice carcinoma epidermoide microinvasor y la neoplasia maligna. Entonces, aquí hay pues una opinión maligna que no tiene ningún fundamento, ni ético ni científico. Y aquí están las patologías del presidente Fujimori. Y yo recuerdo, Maricel, que la segunda intervención demoramos mucho en sacarlo, porque había el doctor Brownlee del Instituto de Medicina Legal que desacreditaba lo que decíamos. No, son unas heriditas, no es nada. Oiga, pero esas lesiones son iguales a las anteriores. No, que al final, cuando se obtuvo la autorización de la sala, se intervino carcinoma epidermoide microinvasivo. O sea, llegó a un estadio ya más avanzado justamente por esta suerte, ¿no?, de perseverancia, de la negación,
hacia el presidente Fujimori. Doctor Solari, el tema médico de Alberto Fujimori ya incluso se ha hecho público. Todos hemos visto no solamente su historial a través del doctor Aguinaga y de otros médicos, sino también la fotografía en la que se muestra su lesión. ¿Cómo considera usted el estado de Alberto Fujimori? Bueno, comencemos por el objetivo, la fotografía que ha tenido la gentileza de comentar el doctor Aguinaga. Él ha tenido la gentileza de contarme, no tendrá problema en que lo repita, que esta es una foto, si la pueden poner en pantalla, excelente, tomada en la Diroes, no en la Clínica San Felipe. Y asumo que esta es una foto tomada en el mes de septiembre, porque es una foto reciente. ¿Me equivoco, doctor Aguinaga, o no? Sí, eso es tomada en el mes de septiembre. Eso significa de que el paciente no fue de interés del fotógrafo mostrar la hinchazón de cara por la cirugía reciente, sino mostrar otras cosas. ¿Cómo podría, por ejemplo, el médico tratante o la gente que lo cuida tener en invierno a un paciente en la Diroes en ropa interior? O sea, la fotografía no solamente es la cuestión de salud, o sea, es una persona a la que le quitan la pijama, está con ropa interior blanca sobre fondo blanco para dar una imagen comunicacional que uno quiere. Una fotografía que ha sido creada específicamente para eso. Para dar una imagen. Y si nosotros tuviéramos que hablar del estado nutricional, bueno, vamos a generar el beneficio de la duda que lo que se ve en el rostro es parcialmente acumulación de líquido por la cirugía reciente, pero ahí se ve el brazo. El brazo derecho se nota claramente que es una persona que con la talla que nosotros le conocemos y que aparece en los registros del RNIC, guarda pues una proporción antropomórfica, significa que su estado general y nutricional, a menos que se demuestre lo contrario documentalmente, y con los análisis del caso, parece ser bueno. Ahora vamos a la otra parte, ¿no es cierto? Vamos a la parte de las lesiones. ¿Y por qué yo intervengo en este tema? Intervengo en este tema porque a la hora que la familia y el médico tratante han liberado una serie de información, se nota que los certificados médicos no guardan los principios que señala el Colegio Médico del Perú. Y esto es fundamental porque el día de ayer la hija del paciente ha declarado que las razones fundamentales de este indulto es el tema de salud. ¿Y qué pasa si los certificados que se emiten no guardan los cánones del Colegio Médico? ¿Cuáles son esos principios a los que hace referencia? Permítame leerlos para que todo el mundo sepa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se emite el primer certificado, esa solicitud a un juez. Y entonces se manda al juez un certificado de una junta médica y dice, el texto del certificado debe ser claro y preciso. Y debe ceñirse a la verdad, incurre en falta de ética el médico que expide un certificado acreditando un acto médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa con el fin de perjudicar al paciente o obtener un beneficio indebido para para sí o para terceras personas. Entonces, cuando usted lee en un certificado médico, ¿no es cierto?, que la persona que está siendo examinada dice en tiempo presente cáncer de lengua operado y recurrencia tratada con alto riesgo de recidiva, eso no es exacto, porque lo exacto es el paciente en el año tal tuvo un cáncer de lengua localizado operado que ha recidivado por segunda vez en el año 2008 y sus dos últimas cirugías han sido displasia. Debemos mencionar que el cáncer que tuve en el 97 y en el 2008 fue de estadio 1. Eso es exacto, eso es claro, eso es preciso. Y es decir, todas las lesiones posteriores que se presentan no son específicamente cáncer. Así es, ¿no? Y después hay un certificado del cirujano reciente que dice, el paciente de la referencia portador de cáncer de lengua operado. Eso es tiempo presente. Tiempo presente. Si por ejemplo el doctor Aguinaga y yo tuviéramos que hacer un certificado conjunto a una señora que ha sido operada de cáncer de mama, hoy día tan frecuente en gente joven y en muchas personas del ambiente de la radio y televisión, y le hubieran extirpado una lesión que no tiene posición de ganglio, y esa persona quiere contratar un seguro médico, ¿qué le vamos a certificar? ¿Que es portadora de cáncer de mama o que tuvo cáncer de mama? Que tuvo, obviamente, porque si te dice portadora, nadie le va a dar un seguro de salud ni un seguro de vida. Entonces, los certificados médicos, uno observa que en este caso, que son la parte principal, como la propia familia ha declarado, tienen un problema de imprecisión o inexactitud. Es por esa razón que yo he sugerido que como este tema lo va a ver una comisión de indultos, obviamente
esa comisión de indultos debiera convocar al Colegio Médico del Perú para ver si los informes clínicos, si las biopsias, ¿no es cierto?, los resultados de anatomía patológica, que son fundamentales para un caso, guardan relación con lo que está certificado o no. Bueno, lo de que se pide es una junta médica que también haga una nueva a lo que yo revisión. acabo de leer, hay algunas imprecisiones e inexactitudes. Y esto es fundamental, porque ha quedado aclarado para la opinión pública, aunque no muy del todo, que la situación del paciente en cuestión no es una situación terminal. Y que tampoco, en eso estará de acuerdo el doctor Aguinaga, con esto concluyo, la definición de grave significa riesgo inminente de perder la vida. Cuando uno habla con los pacientes, es distinto decirles su papá está delicado, señor. Y otra cosa es distinto, señora, su papá está grave. Grave significa riesgo inminente de perder la vida y delicado significa que tiene una serie de complicaciones. En este caso, yo creo que está claro médicamente de que el paciente no está grave, no está en riesgo de perder la vida y que no ha tenido una tumoración o un cáncer terminal. Doctor yo Aguinaga, creo que eso es importantísimo precisarlo. ese es un punto que se cuestionó desde el inicio, porque se dice, él no es un paciente con cáncer terminal, pero sí de alto riesgo. ¿Qué significa exactamente de alto riesgo? Y además lo que ha señalado el doctor Solari, ¿no? El hecho de que tuvo cáncer en un momento determinado y que ahora estas leucoplasias no son específicamente cáncer. Bueno, Lucho pues es parte de este cortejo, y ahora me sorprende, de este cortejo que no son especialistas y opinan. Y prácticamente está opinando sobre la marginalidad, pero no del tema central. Aquí el tema central, ¿no tiene cáncer? Veamos. Aquí están las anatomías patológicas, justamente de la pieza operatoria, carcinoma epidermoide bien diferenciado, in situ, la primera. La segunda. ¿De la operada sí, en qué fecha? Carcinoma, esta es la del 97, la del 2008. Carcinoma epidermoide microinvasor, la neoplasia maligna. ¿Quién lo describe? Richard Dyer, eminente patólogo. No se va a prestar pesar un ojo de garreta. ¿Quién lo describe? Juvenal Sánchez. Ok, estamos Aquí hablando de los 97 y del 2008. Aquí que tenemos eso sí quedó la determinado displasia que es cáncer. severa. Nadie le puede negar. Acá está cáncer de cabeza y cuello de Harrison. Y dice, para todos los intentos y propuestas, la displasia severa es sinónimo de carcinoma in situ. Pero en estas últimas operaciones, doctor Aguinaga, se ha determinado también, así como en la del 97 y en la del 2008, que es un cáncer. Sí. La displasia, yo le informo a Lucho, la displasia indica atipia de las células. Las células ya no son típicas, son, y como lo han dicho los especialistas de cabeza y cuello, cirujanos de cabeza y cuello, Alberto Fujimori tiene una cancerización de campo. Entonces, por eso es que cuando se le deja pasar un breve periodo de tiempo, se canceriza inmediatamente. Estas dos últimas intervenciones son atipias celulares, son lesiones premalignas que se convierten indefectiblemente en este tipo de pacientes, en cáncer. Ok, entonces ¿No es ahí cierto? quedamos claros. Son premalignas. Se convierten después en cáncer. No es un cáncer rápidamente a él porque tiene una cancerización. Y luego en cuanto a que dicen que el certificado, que le falta la coma, el acento, eso no es cierto. Porque el certificado está clarísimo cuando habla cáncer operado de lengua de alto riesgo. ¿Cuál es el alto riesgo? La recidiva. Después de esto ha sido luego de la cuarta intervención, y que lo firman ¿quiénes? Yo no voy a dudar pues que el señor Postigo, jefe del departamento de cabeza y cuello, el doctor Eduardo Payet, director ejecutivo de abdomen, el doctor Luis Castillo Bravo, director de medicina crítica, el doctor Barrea, ¿no?, jefe ejecutivo del departamento de especialidades médicas, el doctor Orrego de neurología, porque el presidente Alberto Fujimori vino con pérdida de conocimiento a raíz de que se cayó, el doctor Enrique Orriz, jefe de cardiología que lo trata, el doctor Lozada es el psiquiatra. Entonces todos ellos no van a firmar pues un certificado que no tenga fundamento científico de razón. Que determina qué específicamente se ahí están las patologías que le ponen. Entonces, como digo y reitero. A ver, acá si me permite dice, ¿sí?, cáncer de lengua operado. Es decir, que ya fue operado ese cáncer de lengua, recurrencia tratada con alto riesgo de recidiva. Así es. Lo que no está especificando que es un cáncer específico. Y después se operó, por eso mismo. Y luego ya determinan otras lesiones. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y aquí queremos siempre desacreditar. ¿Y a quién queremos desacreditar? Yo me sustento claramente en los diagnósticos de los especialistas.
Yo no me sustento en lo que dicen los opinólogos. Ahora, doctor... Y opinólogos con sesgo que es peor, porque opinólogos que pertenecen a partidos políticos y que después lo niegan, y lo niegan al Perú. Doctora Aguinaga, ¿no es cierto? pero de repente es consciente y hay que reconocer que los médicos no han utilizado los términos necesarios si es que usted dice que sí tiene cáncer, porque ciertamente lo que usted nos está entregando es un cáncer de lengua ya operado con recurrencia tratada, es decir, no especifican que realmente tiene cáncer, ni en este ni en el otro resultado. Sí especifican, perdóname. Salvo que cáncer tengo, disculpa Maricel, pero tú eres periodista y acá dice bien claro cáncer. Cáncer es cáncer. Cáncer no es resfrío, como se pretende poner, o no es una marginalidad. Aquí dice bien claro cáncer de la lengua. Y en el otro informe que manda el INEM, también señala claramente, aquí está, perdón, señala claramente cáncer. Este es el informe que manda el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que dicen, no está firmado, pero lo manda la Oficina de Comunicaciones, y dice... En el punto 5, el paciente es portador de cáncer de alto riesgo de la cavidad oral, lengua y piso de la boca. Por eso es que le han visto la cara de este tamaño. Por haber sido intervenido 4 veces de la misma lesión en un corto periodo de tiempo. Por eso, por lo que se hace necesario tratamiento médico integral que incluye el cuadro depresivo y mejores. Por eso, doctora Aguinaga, para claro. quienes no sabemos, incluida yo, los temas médicos específicamente, este tipo de declaraciones, este tipo de determinaciones nos generan cierta confusión. Doctor Solari, por ejemplo, ¿qué significa este cáncer de lengua operado y recurrencia tratada? Muy bien. Yo le agradezco al doctor Aguinaga sus palabras y señalo que probablemente él desconoce que yo he sido miembro del Comité de Doctrina y Legislación del Colegio Médico del Perú, donde se hizo este Código de Ética y Deontología. Muy bien. Cuando en el 2011 se emite un certificado y el doctor Aguinaga dice que la foto corresponde con el certificado, la foto es del 2012, el certificado del 2011. No he dicho eso. No bueno, me ciño a la documentación filmada y grabada. Segundo, precisamente, este código de ética señala pues que los certificados tienen que ser precisos y exactos. Si es que en el 2011 se hace una cirugía al paciente y se le encuentra una lesión que no es cáncer sino es displasia y se le retira, lo cual significa que ya no tiene posibilidad de convertirse en cáncer, eso por ejemplo no consta en el certificado. Lo propio hubiera sido: tuvo cáncer de lengua de tales y tales características en el año 97-2008 y por esa razón, y ahora ha tenido esto, esto y esto. Eso es un certificado claro, preciso y exacto. Y vuelvo a decir, y le vuelvo a pedir al decano del Colegio Médico que solicite formalmente a la Comisión Evaluadora de los Temas Médicos la presencia y participación del Colegio Médico, porque no puede ser que tengamos un código de ética donde dice que los certificados tienen que ser precisos, exactos y reflejar la verdad, y que nosotros estemos en el país en este momento en una situación de este tipo en la que se nota claramente que hay imprecisión, en algunos casos falta de claridad y en otros casos inexactitud. Doctor Solari, estamos hablando específicamente sobre estos documentos que determinan o no si tiene cáncer. Claro, Lo cierto que son es que claves. el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori, fuera de estas determinaciones específicas, no es bueno, no es el mejor, no está en un estado saludable. El indulto humanitario se refiere, y lo que se ha solicitado por parte de los hijos, específicamente no solo al tema de la leucoplasia, sino también al estado de depresión, a los otros trastornos que tiene, que nos ha mostrado acá el doctor Aguinaga. Entonces, ¿eso podría también concatenarse y hacer favorable el indulto humanitario o tampoco corresponde si no hay cáncer? Eso lo tiene que definir la comisión y el propio presidente, que tiene que tomar la decisión. A lo que yo voy y en lo que yo me he centrado es que las decisiones de esa magnitud en un país como el nuestro, que funge de democrático y que queremos que sea democrático, no puede estar basado en imprecisiones e inexactitudes. Como por ejemplo acabamos de ver, ¿no es cierto?, dejar en ropa interior a un paciente para tomar una fotografía, ¿no es cierto? Obviamente eso a mí me parece totalmente inapropiado. Estoy seguro que el doctor Aguinaga no ha sido parte de esa situación, sino ha sido otra gente. ¿Se le dejó a Alberto Fujimori a propósito con esta vestimenta para la fotografía? No está... Esa es la vestimenta que habitualmente tiene, o sea, siempre está con esa ropa blanca, pero no es que se haya manipulado o trucado. Esas son imágenes de consulta, como hay las anteriores, donde se ve esta lesión, esta tremenda lesión postoperatoria. ¿Por qué? Porque los médicos, los especialistas, no se pueden desplazar
al penal. ¿Qué tenían que ver, Entonces, por ejemplo, los médicos en esa fotografía? ¿Qué querían demostrar ustedes con esa fotografía? Mira cómo se está hinchando tremendamente la cara, hay una complicación en la cicatrización, hay una tumoración roja que está emergiendo y que ha abierto los bordes de la herida y le produce demasiado dolor y no puede ingerir alimentos, por más que tome las dietas licuadas o semilíquidas. Esa es la realidad. Como ¿Esa también es realidad, doctora Aguinaga, se le tomó al expresidente cuando estaba solo, estaba acompañado de su familia? No, solo, nunca se toma acompañado de la familia, siempre tomamos solos para poder hacer las consultas. Y los mismos especialistas, claro, y los mismos especialistas consultan, por eso tiene un dossier. Ahí hay un dossier con las cosas que evidentemente no sé cómo se ha filtrado, pero que traduce una realidad, la situación complicada de la salud de Alberto Fujimori, porque si bien el abdomen está completamente excavado y las costillas flotando, hubiera sido trucada que yo lo presente sin ropa, se asustan. Lo que pasa es que da la sensación que es en una clínica realmente. Entonces, hubiera sido trucada, pero como reitero, se trata de desacreditar los diagnósticos de Alberto Fujimori que están sustentados por especialistas. Yo entiendo la voluntad que tiene Lucho, pero no es especialista, pues. Los especialistas son los de cabeza y cuello. Y yo he hecho este código de ética y tengo derecho a exigir que se cumpla. Pero Lucho, tú pones en código de ética, tú trabajas ahí un poquito la parte legal, pero no la parte profesional. Estos son médicos hospitalarios. Ahí sale un señor opinólogo que habla de todo y por eso es que yo salgo a rebatirlo, porque es bien claro cuando dice hasta donde se sabe, luego de la cuarta operación, Fujimori nunca ha tenido cáncer. ¿Eso tiene sustento? Acá está bien claro. Bueno, pero si tiene sustento, tengo que rebatirlo. Veces, ¿no? Bueno, nunca es nunca. ¿No? Perdón, Lucho, no, nunca quiere decir que nunca ha tenido. Biopsias, no ha y después tenido. sale y pertenece pues a un partido político. No puede, y encima lo niega, o sea, encima de charlatán mentiroso. Y eso es inaceptable en el Perú. Y después xenofóbico. Y acá está, en la República le da una entrevista este señor y dice: no hay que dar, si el señor Fujimori es liberado, él se recuperará tanto desde el punto de vista de salud mental. Recordemos que las personas japonesas son longevas, no debe ser liberado. ¿Te parece normal? Esto es nauseabundo que una persona haga un comentario xenofóbico de esta naturaleza. O sea que si es anglosajón, hay que liberarlo. No, pues señor Huerta, por favor, más seriedad en las apreciaciones, en los diagnósticos, en la ética y el profesionalismo. Bueno, creo que hay que centrarse en el punto específico del tema médico, del tema técnico. Dar otra clase de declaraciones no viene en el caso en estos momentos en el que estamos hablando específicamente. Pero es importante saberlo y mencionarlo. O sea, nadie puede cambiar el resultado de una biopsia. Aquí hay 2 especímenes operados que fueron cáncer de lengua y 3 que no. O sea, ¿por qué se le quiere convencer al país que las 3 siguientes veces ha sido sí? ¿Puede convertirse en cáncer? Claro, mientras no se retira. Una vez que se retira, la persona queda curada. Entonces, ¿qué pasa cuando se le repite a un país que reiteradamente que el paciente es grave y terminal? ¿Qué sucede? Le hacen a una persona en una encuesta, ¿no es cierto? Le preguntan: oiga, ¿usted está de acuerdo con que se indulte a una persona con que está en cáncer terminal? ¿Qué va a decir la persona? Sí. Eso significa pregunta manipulada y respuesta inducida, ¿no? Bueno, Ipsos había publicado la encuesta, 62% de los peruanos está aprobando el indulto, un momentito, la pregunta es: ¿usted estaría de acuerdo con el presidente Humala si por razones humanitarias, comprobadas por supuesto, indultara? Esa es la respuesta. Pero a la hora que le preguntan a la gente con respecto a Alberto Fujimori, ¿cree que se le debería dar arresto domiciliario? ¿Cree que debería continuar la prisión o cree que debería seguir indultado? Este es el resultado. Y ojalá que la Cámara se acerque para que lo vea. 43% considera que debe ser indultado y la suma de arresto domiciliario con que continúe en prisión suma, obviamente, esta cantidad acá, 53%. O sea, esto sucede pues cuando en un universo como el nuestro se le dice una y otra vez a las personas que una displasia es como tener cáncer. Y lo vuelvo a repetir. Entonces, imagina la cantidad. Tú has tenido también, doctora Aguinaga, pacientes con pólipos en el colon, que les hacen tremendas lesiones en el colon.
tiene displasia. Uno le da esa buena noticia al paciente. Uno le dice, sabe que tiene una displasia y como se lo hemos quitado se puede convertir en cáncer. Nadie le dice eso a un paciente. Entonces, cuando uno reiteradamente señala, bueno, acá él ha citado un libro de medicina interna, gracias doctor por darle credibilidad a mi especialidad, pero este pues es el manual de manejo de cáncer de boca de la Sociedad Americana de Cáncer, que rige a los especialistas en el mundo, y ahí no dice eso. Y ningún patólogo, ningún médico en el mundo va a certificarle a un paciente que tiene cáncer cuando el resultado de la biopsia y del material que se ha retirado y curado es una displasia. Ningún médico. Y si alguien dice que lo va a certificar, que lo sostenga en el colegio médico. Que lo sostenga. Y que lo sostenga ante un juez, ¿no? Yo creo que estamos cansados en el Perú de manipulación de la verdad. Eso hacen las dictaduras. No hacen las democracias. Las democracias toman decisiones fundadas en la verdad. La doctora Aguinaga reiteradamente en público y aquí ha tratado de desacreditarme. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues esa es su opinión. Ya debemos ir terminando, doctor Solari, así que... Pero hay que señalar, permítame, pues, hay que señalar que el artículo 70 del Colegio Médico dice que los médicos se deben respeto mutuo. Como yo he tenido acá con el doctor. Comete falta de médica el médico que difame o injuria a otros médicos. Y yo hago otro desagravio al doctor Huertas. El doctor Huertas ha sido nombrado por el presidente de Estados Unidos como asesor del Comité Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Me parece impropio totalmente que un colega peruano, que tampoco es oncólogo, que es médico tratante de un paciente de medicina interna siendo cirujano general, me parece totalmente indebido que hable mal de un colega que hoy día dirige, que vaya al colegio. Bueno, el doctor Huertas también tendrá el uso de la palabra en su momento, tendrá los medios y tendrá defenderse también. Pero que no le mientan al Perú. Que no le mientan al Perú, eso hacen las dictaduras. Vamos a darle la palabra al doctor Aguinaga porque, claro, como le dije en un inicio, este tema no solamente se convierte en técnico, en médico, sino también político. Además, doctor Aguinaga, lo que tiene que decir a la respuesta del doctor Solari. Sí, yo veo que Lucho se ha alterado completamente porque decir la verdad no es agredir. O sea, decir que no tiene especialidad. Y este texto no es el de medicina interna. Coincide el mismo nombre, pero es un especialista, aquí dice, cáncer de cabeza y cuello, y habla que los cánceres de acá, de esta zona del piso de la boca, las displasias que tienen tremenda atipia, y en el caso de Alberto Fujimori, que tiene una cancerización de campo, rápidamente se convierten en cáncer. Por eso es que tiene las 5 intervenciones. Las 5 intervenciones no es una fantasía, ni una novela, como podría decir el primer ministro, es una realidad que se ha intervenido. La complicación seria de la salud es una realidad. Que el señor Huerta, aquí en sus artículos y en lo que comenta, dice, nunca ha tenido cáncer, por supuesto que está mintiendo, tengo que salir a decirle, oiga señor, infórmese. ¿Por qué? Porque falta la ética y el profesionalismo. Ni siquiera se ha molestado en revisar la historia clínica y no lo conoce al paciente. Y emite opiniones que están sustentadas en infundio, carecen de fundamento. Es una realidad. Aquí tenemos que contrastar las realidades contra los malos deseos que tiene mucha gente de verlo pues a Alberto Fujimori ya más comprometido o no querer que pueda proceder un indulto humanitario que es gracia presidencial como lo establece la Constitución y no tiene condiciones de ningún tipo. Artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Perú. ¿Estaría de acuerdo en que la Federación Médica entonces pueda revisar cuáles son estos resultados? La Federación Médica es gremial. La Federación del Colegio Médico, mire, que pongan especialistas validados, no especialistas que su currículum no les alcanza de repente para tratar un resfrío. Contra eso estamos. Sí que forman especialistas que tengan el sustento, como tienen acá, el sustento del diagnóstico y de la anatomía patológica. En 5 operaciones en este breve lapso de tiempo no son desdeñables. No seamos crueles ni marginales. Esto es una realidad que el Perú tiene que conocer. Una última consulta. ¿Esta fotografía forma parte también de los documentos enviados para presentar la solicitud? No forma parte. No forma parte. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Felizmente, por favor, doctor Solari, brevemente. Si el doctor Aguinaga señala que no tengo especialidad, eso es falso. Otra estrategia de la dictadura. Felizmente estoy registrado en el Colegio Médico. ¿Dónde está tu título? Estoy registrado en el Colegio Médico, en el Registro Nacional de Especialistas. Lucho, usted está registrado por 5 años, pero no has hecho escuela de medicina, disculpa, no mientas a la gente. Y esto que está haciendo el doctor Aguinaga delante del Perú, esa es la estrategia de la dictadura. Nosotros le hemos dado la mano a la dictadura para que participe en la democracia.
Pero como vemos, no aprende. Pues si sigue así, lamentablemente en el 2016 todos nos tendremos que unir para tomar una decisión. Permíteme, no Maricel. Puedes mentir. Sí, No puedes mentir. Entonces, como Lucho habla de la dictadura, ha ido a las urnas con nosotros. No Él haciendo ex primer ministro, sí, pues, ha sacado 2.000 votos en un mercado electoral de 6 millones de electores. Entonces la dictadura que él habla tiene 37 congresistas, sí, pues, y él está pues un derrotado político. Bueno, ahí dejamos la discusión, por favor, ya cada uno ha tenido el tiempo suficiente para hablar y para responder. Lo que quieran conversar después lo podrán hacer también cuando termine la entrevista. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Ya las imputaciones se dejan de lado. Gracias. 8:12 de la mañana. Tienen tiempo de seguir hablando después. Muchas gracias.